Si quieres, puedes poner subtítulos. Así entiendes mejor. Después, escuchas otra vez. Esta vez sin subtítulos. Mi prima, la falsa pastelera. No te imaginas lo que pasó el domingo en la comida familiar. De verdad, todavía lo pienso y no lo puedo creer. Tú sabes que en mi familia nos reunimos todos los domingos en casa de mis tíos. Siempre es igual. Mucha comida, mucha gente, los niños corren por todas partes. Es divertido. Y tú conoces a mi prima Ana. Ana es, era la reina de los postres. Siempre, en cada reunión, ella trae un postre increíble. Pasteles, galletas, flanes, todo delicioso. Todos en la familia siempre le dicen, Ana, tienes que abrir una pastelería. Tienes un talento especial para los postres. Y ella siempre sonríe, muy orgullosa. Dice que es su pasión, que le encanta cocinar para la familia. Bueno, pues este domingo era el cumpleaños de mi tío Carlos, el papá de Ana. Entonces, la celebración era más grande. Había más gente, más comida. Todos esperábamos el postre de Ana con mucha emoción. Ella dijo durante la semana que iba a preparar un pastel de chocolate nuevo, una receta especial. Estábamos todos muy intrigados. Llegó la hora del postre. Las luces se apagaron. Y Ana entró en el comedor con el pastel. Era espectacular. De verdad, era un pastel de película. Muy alto, con varias capas de chocolate oscuro, una crema brillante por fuera y unas fresas perfectas encima. Parecía el pastel de una pastelería profesional, una de esas muy caras. Todos empezamos a aplaudir. Mi tío Carlos estaba muy feliz. Ana cortó el primer pedazo para su papá. Luego, mi tía y yo ayudamos a servir el pastel a todos. Yo tomé mi plato y me senté. Probé el primer bocado. Estaba delicioso. El chocolate era intenso, la crema era suave, era perfecto. Todos en la mesa decían lo mismo. Ana, este es el mejor pastel que has hecho. Ana, por favor, dame la receta. Ana, es increíble. Ella solo sonreía y daba las gracias. Se veía muy contenta. Pero mientras comía mi segundo bocado, sentí algo extraño. Un sabor familiar, un sabor muy específico. Yo pensé, ¿dónde he probado este pastel antes? Al principio no le di importancia. Pensé que quizás usó un chocolate que yo conozco, pero el sabor de la crema, la textura del bizcocho, todo era exactamente igual a algo que yo había comido antes. Y de repente recordé. El día anterior, el sábado, yo salí a caminar por el centro de la ciudad. Hay una pastelería nueva que abrió hace un mes. Se llama El Dulce Rincón. Es una pastelería muy bonita, un poco cara, pero todo se ve delicioso. Entré por curiosidad y compré un pequeño pastel individual de chocolate con fresas, solo para probar. Me lo comí en la casa por la tarde. Y era ese. Era exactamente el mismo pastel, el mismo sabor, la misma crema, la misma textura. Todo era idéntico. Me quedé helada. Miré a Ana. Ella estaba recibiendo todos los halagos, sonriendo. Y yo sabía la verdad. El pastel no lo hizo ella. Lo compró en El Dulce Rincón. No lo podía creer. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué mentir a toda la familia? Me sentí un poco mal. No sabía qué hacer.
¿Debía decir algo? No quería crear un problema en el cumpleaños de mi tío. Decidí no decir nada en la mesa. Terminé mi pastel en silencio, pero la idea no salía de mi cabeza. Después de un rato, vi que Ana iba a la cocina a buscar agua. Fui detrás de ella. La cocina estaba vacía. Ana estaba de espaldas, llenando un vaso de agua. Me acerqué y le hablé en voz baja. Le dije, Ana, el pastel está increíble. De verdad, es delicioso. Ella se giró y me sonrió. Me dijo, gracias, prima. Me alegro de que te guste. Entonces la miré directamente a los ojos y le dije, con calma, es de El Dulce Rincón, ¿verdad? La pastelería nueva del centro. La cara de Ana cambió por completo. Su sonrisa desapareció. Se puso pálida, muy pálida. No dijo nada por unos segundos, solo me miraba con los ojos muy abiertos. Yo me sentí terrible, pero necesitaba saber la verdad. Finalmente, bajó la cabeza y empezó a llorar. En silencio, pero lloraba. Me contó todo. Me dijo que esta última semana tuvo muchísimo trabajo. Estaba muy estresada y cansada. No tuvo ni un minuto para pensar en el pastel. El sábado por la mañana se dio cuenta de que no tenía tiempo para cocinar nada. Sentía mucha presión. Todos esperaban su famoso postre, especialmente en el cumpleaños de su padre. Le dio vergüenza decir que no podía. Entonces fue a la pastelería nueva y compró el pastel más bonito y caro que encontró. Pensó que nadie se daría cuenta. Quería que su papá tuviera un pastel especial. Yo la abracé. Me dio mucha pena por ella. Entendí su situación. La presión de ser siempre la mejor en algo puede ser muy grande. Le dije que no pasaba nada, que lo entendía, pero también le dije que mentir no era la solución. La familia la quiere por ser ella, no por sus pasteles. Ana se secó las lágrimas y respiró profundo. Dijo que yo tenía razón. Decidió que iba a decir la verdad a todos. Yo le dije que la apoyaba. Salimos juntas de la cocina. Regresamos al comedor. La gente todavía hablaba del pastel. Ana pidió la atención de todos. Su voz temblaba un poco. Y entonces lo contó. Dijo, familia, tengo que decirles algo. El pastel está muy bueno, pero yo no lo hice. Hubo un silencio total en la sala. Nadie entendía nada. Ella continuó y explicó todo. Explicó el trabajo, el estrés, la presión, la vergüenza. Explicó que compró el pastel en una tienda. Al final, cuando terminó de hablar, todos se quedaron en silencio por un momento. Mi tío Carlos, el del cumpleaños, se levantó, se acercó a ella y le dio un abrazo muy fuerte. Le dijo que la quería mucho y que un pastel no era importante. Mi tía también la abrazó. Algunos primos se rieron un poco, pero no de mala manera. Fue una risa de sorpresa. La situación era muy absurda. Al final, todo salió bien. Nadie se enojó. Creo que todos entendieron la presión que sentía. La mentira fue una sorpresa, pero su honestidad al final fue más importante. Ahora, la broma en la familia es preguntarle a Ana si su comida es hecha en casa o comprada con amor. Ella se ríe. Y lo mejor de todo es que se apuntó a un curso de repostería de verdad. Dice que ahora quiere aprender técnicas profesionales, sin presión. Y la próxima vez que no tenga tiempo, traerá papas fritas de bolsa. Y todos estaremos felices igual. Fue un drama, pero con un final feliz, supongo.
Now let's review the vocabulary. 1. Prima, cousin, female. 2. Familia, family. 3. Postre, dessert. 4. Pastel, cake. 5. Delicioso, delicious. 6. Pastelería, bakery or pastry shop. 7. Receta, recipe. 8. Cocina, kitchen. 9. Verdad, truth. 10. Mentir, to lie. 11. Semana, week. 12. Trabajo, work. 13. Tiempo, time. 14. Cansada, tired, female. 15. Presión, pressure. 16. Vergüenza, shame or embarrassment. 17. Sorpresa, surprise. 18. Abrazar, to hug. 19. Entender, to understand. 20. Cumpleaños, birthday.